bendecido día, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra asignatura Derecho Marítimo. Quien les saluda Mariana Huitrat y en este módulo número 2 vamos a hacer referencia a los contratos marítimos y los riesgos marítimos. Bienvenida, Yusmila, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. Bien, gracias. Me contenta. En este módulo nosotros vamos a hacer algunas referencias a los contratos marítimos y riesgos marítimos. Por eso vamos desde ya a hacer mención de la figura de contrato marítimo. Recordemos que cuando hablamos de contrato tenemos que hacer la referencia de que el contrato es ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas que van a arreglar, que van a establecer las condiciones de determinada actividad. Y en el caso del contrato marítimo, nosotros tenemos que extrapolar esa definición para decir que evidentemente va a ser ese acuerdo que se va a generar bien por las relaciones marítimas o por el comercio marítimo. Es decir, el contrato marítimo viene a ser ese conjunto de instituciones que van a regular de forma jurídica, pero contractualmente, todas las relaciones que se puedan evidenciar, bien por el comercio marítimo o por las diferentes relaciones marítimas que se puedan presentar. Eh, a, a razón de ello, debemos mencionar que el objeto del contrato marítimo van a ser esas relaciones marítimas o comerciales, los sujetos, todas aquellas personas que estén involucradas en esa relación y ya veremos cuáles son esos tipos de contratos. El primero de ellos es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. En este tipo de contrato debemos mencionar que tenemos un buque y ese buque está totalmente libre para que, en este caso, Yusmila pueda tener el control de gestión náutica y el control de gestión comercial. Es decir, nuestra amiga Yusmila en este momento va a ser la arrendataria y me va a pedir a mí como armador o como pudiese ser propietario del buque, el arrendamiento total del buque a cambio de una cantidad de dinero. Entonces, en este caso, yo le digo, mire, está muy bien. Aquí tiene el buque totalmente libre de tripulación, usted puede realizar la gestión comercial que quiera, puede traer mercancía, puede llevar pasajeros, lo que usted quiera, en este tiempo establecido y a cambio de esta cantidad de dinero. Eso está previsto en la Ley de Comercio Marítimo, en el artículo 157. Evidentemente aquí va a privar el principio de la primacía de voluntad de las partes, puesto que vamos a establecer el monto, vamos a establecer el tiempo y nuestra amiga Yumila como arrendataria va a indicar evidentemente qué va a hacer con el barco o la embarcación. El requerimiento es que firmemos el contrato, ¿ok? Que firmemos, evidentemente, ese acuerdo de voluntades. Luego tenemos el contrato de fletamento. Para muchos, el contrato de fletamento también es un contrato de arrendamiento, pero ojo, el de fletamento dista del contrato de arrendamiento porque cuando damos la embarcación en arrendamiento, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar, en este caso, a Yudmila, quien va a recibir la denominación de fletador, solo la explotación comercial del buque. ¿Por qué? Porque el armador, quien va a ser la persona que va a representar al propietario del buque, se va a quedar con la gestión náutica. Es decir, a Yusmila se le entrega el buque, pero también se le va a dar la tripulación, el capitán. Ella lo que va a hacer es que va a disponer comercialmente del buque.
¿Para qué? Bueno, para que traiga mercancía o para que transporte pasajeros, entre otras cosas, ¿ok? El objeto de este contrato de fletamento es la entrega a el fletador de ese buque para solo la explotación de carácter comercial. Y los sujetos tenemos dos. En este caso, el fletador, quien va a fungir como el arrendatario, y el armador como el fletante. Y existen, evidentemente, dos tipos de fletamento o contratos de fletamento. El primero de ellos es el contrato de fletamento a tiempo. Es decir, en ese tipo de contratos vamos a establecer el lapso en donde nosotros vamos a estar usando ese tipo de contrato. Es decir, el lapso en el cual nosotros vamos a permitirle a el fletador o el arrendatario que pueda disponer del buque de forma comercial. Y por el viaje es el tipo de contrato de fletamento que inicia en un puerto y debe llegar a destino en un puerto establecido dentro del contrato. Pero ya lo vamos a ver aquí más adelante. El contrato de fletamento a tiempo es aquel que está previsto en el artículo 165 de la Ley del Comercio Marítimo y es el que está expresado como el contrato por medio del cual el armador va a conservar, como dije, la gestión náutica del buque, pero le va a permitir a el arrendatario que él pueda disponer de la actividad que haya establecido en los términos del contrato, pero siempre por el tiempo que hemos dispuesto en ese contrato. Por viaje, como se indicó al inicio, este es evidentemente por el pago del flete que se realiza por un determinado viaje. Es decir, el puerto de zarpe y el puerto destino. Y aquí tenemos también que van a surgir las dos partes, el fletante y el fletador. Evidentemente se va a pagar es por el viaje que se va a realizar en esa embarcación. Luego tenemos el contrato de transporte. Ojo, este contrato de transporte es el que permite que nosotros podamos llevar pasajeros en el buque, ¿ok? Y se va a celebrar entre el porteador y el pasajero. El porteador es la persona responsable del buque que se reserva las gestiones náuticas del buque y el pasajero es la persona que debe pagar, evidentemente, el boleto o pasaje y que tiene por finalidad que se ha llevado de un lugar a otro vía marítima. Importante en este momento señalar que no solamente cuando se compra no solamente cuando se compra el pasaje, tenemos el hecho de llevar a la persona, sino también de llevar el equipaje de la persona. Pero si la persona lo que va a llevar es un carro dentro del buque, también tiene que comprar el pasaje de ese carro, porque va a ocupar un espacio bien importante dentro del buque. Eso generalmente nosotros lo veíamos cuando hacíamos viajes para Margarita por ferry y llevábamos el vehículo. O sea, compramos el pasaje de nosotros como pasajeros, valga la redundancia, pero también compramos el pasaje del vehículo para poder llevar también en el ferry nuestro auto. Tenemos otro contrato que se llama el contrato de remolque y es ese acuerdo de voluntades o convenio que va a celebrar el armador del buque, o sea, de la embarcación, más el representante del buque remolcado. Y miren aquí la figurita que está en pantalla.
Este es el buque que va a solicitar el servicio del buque remolcador, que es este que está acá, este pequeño. Este buque lo que va a dar, evidentemente, es la función de aplicar una fuerza motriz al buque que va a ser remolcado, con la finalidad de que ese pueda ser desplazado a otro lugar, es decir, darle como la fuerza, la propulsión, y todo esto a cambio de una remuneración. Por eso tenemos como partes el buque, como partes del contrato de remolque, el armador del buque y el representante del buque que es remolcado. Luego tenemos el contrato de transporte de mercancía por agua, que es la tipología o la modalidad de contrato que más se da dentro de derecho marítimo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo que estamos haciendo es traspasando, trasladando mercancía de un lugar a otro por medio de el agua. Y evidentemente vamos a hacer un pago de un flete por el transporte de esa mercancía que va a estar ubicada en los contenedores de paleta o en otros dispositivos para ordenar la mercancía dentro del buque. Aquí se pueden ver los contenedores de paleta o contenedores de madera que tiene este buque. Tenemos como partes el porteador efectivo, el cargador y el consignatario. Figura nueva, el cargador, quien es la persona que va a acomodar la mercancía en estos contenedores de paleta o en equipos de transporte que son análogos. Y el consignatario es la persona que va a recibir la mercancía cuando ésta llegue a el puerto de destino. Importante en este punto mencionar la carta de porte de conocimiento de embarque o BILADIN, como es conocido en otros países. Ojo, este es el punto central de la evaluación del módulo número 2. Por eso es que es tan importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber que esta carta de porte o este conocimiento de embarque no es otra cosa que un documento que permite que la persona que está empleando el uso de un contrato de transporte por agua tenga la certeza, tenga el instrumento fundamental, la prueba de que está llevando la mercancía y de quién es esa mercancía. ¿Ok? Es un documento nominativo o a la orden que establece de quién es esa mercancía, cuál es la mercancía que se está llevando, el precio de la mercancía, el título de propiedad de esa mercancía y evidentemente esto se convierte como en el recibo de esa mercancía. ¿Qué contiene esa carta de aporte? En primer momento, la identificación de las partes para poder saber quién es el dueño de la mercancía, quién es el que está trasladando la mercancía por medio del agua. Pero además se identifica la mercancía. No podemos tener mercancía así sin poder identificar. Tenemos que decir, bueno, este contenedor de paleta contiene todas las especificaciones que permitan identificar la mercancía. También debemos mencionar el puerto en donde va a ser descargada la mercancía, porque puede ser que ese buque vaya a otros puertos, pero debemos identificar cuál es el puerto en donde se va a descargar la mercancía. De igual forma, se debe incorporar dentro de la carta de porte el valor del flete, es decir, lo que se va a cobrar
por ese traslado o transporte de mercancía. La fecha y el plazo convenido para la entrega de las mercancías. Es decir, esta mercancía debe ser entregada en la almacenadora el día 13 de marzo del 2025. Bueno, entonces eso también debe estar incluido dentro de la carta de conocimiento de embarque. Y la naturaleza y el valor de la mercancía, que también debe formar parte de esas indicaciones que debe tener ese documento. ¿Quién firma la carta de aporte? La carta de aporte debe estar firmada en primer momento por el porteador, es decir, la persona que recibe la mercancía, o por una persona que esté autorizada por el capitán del buque. Imaginemos, el primer capitán a bordo es fulanito de tal y él es el que va a firmar la mercancía. Ventajas que puede tener la carta de aporte conocimiento de embarque. Bueno, en primer momento la gran ventaja es que va a detallar el lugar en donde se va a entregar la mercancía, porque como les dije, puede el barco ir a varios puertos y la única manera para poder verificar dónde se va a bajar ese contenedor o la mercancía que conforma ese contenedor es a través de la identificación del lugar de entrega de la mercancía. Pero además, sirve de contrato para que el porteador o el capitán pueda decir, tienen que pagarme de flete tanto. Es decir, sirve de documento fundamental entre la naviera y el remitente. Detalla el pago que se debe hacer por flete y también a quién le vamos a entregar estos bienes que están siendo transportados al momento de llegar al puerto de destino. ¿Ok? Bien, visto así, ya hemos revisado a grosso modo lo que son los contratos marítimos, con la indicación de la carta de aporte que forma parte de esa exposición que ustedes van a realizar en la actividad evaluativa del número 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profesora, una inquietud cuando inició la clase. Usted indica que el armador va a actuar en representación del propietario, ¿verdad? Y ahí también usted indica que cuando se hace ese contrato de rentar el buque, en ese tipo de contrato ellos también asignan el personal que se va a encargar de manipular el buque. ¿Siempre debe hacer así o puede existir también que el personal que se encarga, me imagino que de la parte motora del buque, sí puede ser el que asigne el propietario o el armador, pero el que está rentando puede llevar a su vez personal especializado de acuerdo al rubro que desee trasladar? Sí, a ver, ¿qué ocurre? Depende del tipo de contrato que sea. Cuando es de contrato de arrendamiento a casco desnudo, allí la persona que está arrendando el buque tiene que buscar tanto la gestión náutica como la gestión comercial. Es decir, él se va a encargar de buscar el capitán, la tripulación, todos los elementos indispensables para que ese buque pueda zarpar de un puerto y llegue a un destino, ¿ok? Pero Casco desnudo. claro, en el arrendamiento a casco desnudo, ¿bien? Pero Ajá, cuando se perfecto. trata de el contrato de fletamento, aquí hay una reserva, porque no le vamos a estar dando completamente el buque, sino estamos reservando la gestión náutica, es decir, el propietario o el armador tiene su tripulación, confían en el capitán, confían en la gente que han venido preparando para que atienda totalmente las vicisitudes que se puedan presentar en la travesía. En ese caso, efectivamente, lo que permite dentro de ese contrato de fletamento es que usted pueda disponer de la gestión comercial del buque. Ojo, no de la gestión náutica, porque la gestión náutica se la reserva el propietario o el armador. ¿Ok? Ajá.
Ujú. que es Ahí están otra las dos cosa que ya diferencias. sería, Ujú. ajá, la gestión náutica, como es Eh, más delicado y de repente son Mucho. licencias y X, pues Ujú. por eso, obviamente, pues el responsable es el propietario. Sí, pero en el caso de la celebración de un contrato, como el contrato de casco, de arrendamiento de casco desnudo, allí te dicen, aquí está el barco, solito, no tiene nada. Solo la embarcación, solo ese medio de transporte. Tú buscas quién te la va a pilotear, tú buscas las personas adecuadas para que conformen parte de la tripulación, tú buscas el combustible, buscas toda la permisología para que él pueda arrancar. ¿Ok? O sea, allí se le da la plena posibilidad para que él haga totalmente todo. A diferencia del defletamiento, que solamente le dicen, lo importante es que usted sepa que lo que va a tener que trabajar es la parte de la gestión comercial. ¿Qué quiere hacer usted comercialmente con el buque? ¿Va a llevar gente o va a llevar mercancía? Bien, Perfecto, perfecto. Y volvemos a bien común. repetir que lo importante para la evaluación es esta parte de la carta de porte, o el conocimiento del mar. ¿Ok? Vamos ahora a ver Ah, rápidamente los riesgos marítimos, que es el otro punto que tiene nuestro módulo. Los riesgos marítimos, tenemos que empezar señalando, mi querida Yusmila, que todos, absolutamente todos nosotros, desde el momento que estamos en la casa, desde el momento que nos despertamos, estamos propensos a tener riesgos, riesgos. Salgamos de la casa, no salgamos. Imagínense en un ambiente totalmente distinto en el que nos desenvolvemos. Pues evidentemente vamos a estar también expuestos a riesgos. Es una expectativa de daño, por supuesto que puede ser previsible o no. Es un acontecimiento futuro e incierto, no sabemos qué va a ocurrir. Desde el momento que zarpamos hasta el momento que atraquemos con nuestro buque. Entonces son todas esas eventualidades o hechos que pueden generarle o bien un desperfecto, un daño al buque o a los pasajeros, o a la carga, o a la tripulación. Por eso es que se denomina riesgo marítimo. ¿Ok? Dentro de los riesgos marítimos está la institución de la Organización Marítima Internacional, que es la que se va a encargar de vigilar, de controlar, de establecer las medidas posibles para evitar que existan daños mayores. Es decir, va a estar como esa lupa de seguridad en los viajes por mar y de tránsito marítimo. Por eso es que todos debemos respetar las normas o las exigencias, las disposiciones que bien disponga la Organización Marítima Internacional. Dentro de los riesgos marítimos más cotidianos, en el caso de la navegación, y en el caso de la navegación venezolana, tenemos la piratería a mano armada contra buques. Aquí vamos a imaginarnos, tenemos el buque nuestro, que es el buque mercante, y ha sido, eh, irrumpido, vamos a llamarlo así, de forma violenta por otras personas que vienen en otra embarcación que se llaman los corsarios. Y ellos vienen a causar destrozos, a generar violencia, a causar actos de piratería y que pueden robar, pueden ultrajar a la tripulación y por eso va a ser castigado por medio de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, esto está castigado en el artículo 153 del Código Penal. Otro riesgo que se puede presentar es la protesta del mar. ¿Qué ocurre? Imaginemos que hay un barco que quedó en naufragio o se generó un incendio o hay una varadura, una avería en el buque y quedó en alta mar. Cuando otro capitán de otra embarcación se da cuenta de esto, tiene que en todo momento declarar esto a las autoridades pertinentes.
que ha sucedido un accidente, que puede poner en riesgo, en peligro, no solamente el barco, sino también el ecosistema, otras personas que estén allí. Por eso hay que notificar inmediatamente a la autoridad acuática y consular del puerto arriba. ¿Ok? Otro riesgo que se puede presentar es el de el abordaje entre buques. El abordaje entre buques no es otra cosa que lo que nosotros conocemos cotidianamente en suelo firme, como el choque entre vehículos, ¿ok? Entonces, esto es colisión entre buques o entre un buque o un elemento fijo y puede generar que haya algún contacto material violento que puede provocar alguna situación dentro del ecosistema o al mismo buque o la tripulación, entre otras cosas. También tenemos las averías y las averías se producen por las pérdidas o los daños que sufre el buque o la carga con ocasión del transporte por agua. Bien, estas averías pueden ser averías a la brasa o averías simples. Imaginemos, hubo un incendio dentro del buque. Si nosotros tenemos contenedores de paleta de madera, evidentemente estos van a generar más fuego dentro del buque. ¿Qué deberíamos sacar primero o echar a la mar? Bueno, los contenedores de paleta de madera, porque si tenemos de metal, estos pueden mantener la mercancía todavía, porque no va a agarrar fuego tan rápidamente o no va a expandir fuego tanto como el contenedor de paleta de madera. Por eso vamos a tener avería a la gruesa y avería simple. Avería a la gruesa cuando tenemos que botar toda la mercancía, arrojarla al mar completamente, cuando está lleno de puro contenedor de paleta. Y con el caso de la simple, cuando botamos cierta mercancía, y eso le va a corresponder a la decisión que tome el capitán, de decir, bueno, la mercancía que se debe botar es esta, para evitar daños mayores. Pero eso también es un riesgo marítimo y está dispuesto en el artículo 365. Y más o menos señala la ley que son esas pérdidas o daños que sufre el buque o la carga con ocasión del transporte por agua y los gastos extraordinarios que se verifiquen o realicen durante una travesía. Finalmente, les dejo unas lecturas recomendadas para que ustedes puedan hacer acceso a estos documentos, pero les repito, la evaluación que vamos a tener para este módulo 2 está enfocada a la carta de porte o conocimiento de embarque. Por favor, ingresen a el módulo número 2 en el apartado de actividad de asignación y allí van a verificar cuáles son las exigencias para cumplir la actividad, que es una exposición individual personal. Significa que yo necesito ver, yo necesito conocer quién es la persona que está como interlocutor conmigo. ¿Estamos claros? Y va a dar su opinión sobre lo que se le está requiriendo en un tiempo que está establecido en esa actividad a realizar. Recordemos que esta actividad tiene un valor del 30% del monto total del valor de la asignatura y que si usted dejó de presentar la primera actividad, o por cualquier razón tiene que dejar de presentar esta actividad, hay un módulo que se llama el módulo de nivelación que le permite recuperar solo una actividad de las 3 que se están realizando. Le invito a que lo haga dentro del lapso establecido por la coordinación del IESI, porque al finalizar el lapso no podemos dar apertura a nuevas tareas. ¿Ok? Bendiciones para todos. Se despide de ustedes Mariana Huitrago. Nos vemos en el próximo encuentro tecnoformativo para finalizar nuestra asignatura. Feliz y bendecido día para todos.